¿qué tal? Hoy vamos a sumergirnos en una conferencia que está dando mucho de qué hablar en el ámbito educativo. Muchísimo. Es del doctor Luciano Concheiro, quien está al frente de la Autoridad Educativa Federal aquí en la Ciudad de México. Y la charla propone, bueno, sin rodeos, una transformación radical del sentido mismo de la escuela. Sí. Nuestra misión hoy es desempacar qué significa este profundo cambio civilizatorio, sobre todo para quienes están día a día en el aula. Y es que fíjate, la palabra radical a veces como que se queda corta. ¿Tú crees? Si no hablamos de un simple ajuste curricular o, no sé, una nueva técnica pedagógica. La propuesta, que es la nueva escuela mexicana, es repensar la educación desde la raíz. Desde los cimientos. Exacto. La conferencia argumenta que la pandemia no hizo más que poner un reflector sobre una fractura que ya existía. Claro. Una desconexión profunda entre lo que pasa en la escuela y la vida real de las comunidades. A ver, esa idea de partida me parece muy potente, pero también, no sé, un poco abstracta. Cuando Concheiro habla de una fractura entre la escuela y la sociedad, ¿a qué se refiere en el día a día? Claro. O sea, ¿es que lo que se aprende en mate no sirve para ir al mercado o es algo más profundo? Es mucho más profundo. Vaya, mucho más allá de la utilidad práctica inmediata. Ok. Se refiere a que la escuela, históricamente, ha funcionado como una especie de burbuja. Una que intenta crear un ciudadano ideal, homogéneo. Ah, ya. Y al hacerlo, ignora la inmensa diversidad que existe afuera de sus muros. La fractura es esa negación. Entiendo. La escuela habla un idioma y la comunidad habla otro. A veces, literalmente. Claro, y eso me conecta perfecto con una cita que leí que me pareció reveladora. Ujú, Del maestro Juan Rojas. ujú. Nuestras escuelas siempre han sido diversas, solo que muchas veces las hemos silenciado. Vaya, es una frase demoledora. Es fuertísima. Resume perfecto esa idea de que el sistema, a veces sin querer queriendo, como diría el chavo, ha trabajado para borrar las diferencias. Exactamente. Y aquí fíjate bien el primer gran giro de tuerca que propone la conferencia. A ver, Se trata de dejar de ver la heterogeneidad, o sea, la diversidad de culturas, lenguas, capacidades, de familias, como un problema a resolver. como algo que hay que gestionar. Justo, esa es la palabra. En su lugar, se plantea como el principio pedagógico fundamental. El ambiente natural del aprendizaje no es el silencio y el orden de un grupo homogéneo, Sino el ruido. sino el ruido productivo de la diversidad. Claro, es la reacción natural. Tradicionalmente, el trabajo del maestro ha sido llevar a todo el grupo a un mismo nivel, a la misma página del libro. ¿Cómo se maneja un aula así sin que se convierta en una batalla campal donde nadie aprende? Es la pregunta del millón y la respuesta que se ofrece es un cambio de mentalidad. Ok. No se trata de caos, se trata de replicar la complejidad del mundo real pero dentro del aula. En la vida, pues no interactuamos solo con gente que piensa y es como nosotras, no. Para nada. Aprendemos a negociar, a debatir, a construir proyectos con gente muy distinta. La escuela, según esta visión, debería ser el primer y más seguro lugar para entrenar esa habilidad. El primer laboratorio social. Justo, es ahí donde ocurre la verdadera retroalimentación y se aprende a navegar las contradicciones. Entiendo. Es un golpe directo a la visión tradicional de la escuela como un simple depósito de información, ¿no es así? Totalmente. Donde el conocimiento se empaqueta en materias que, pues, muchas veces parecen no tener conexión ni entre sí ni con la vida del estudiante. Precisamente. Se habla de una crisis en las formas de transmisión. A ver, si la escuela compite con Google para dar datos, ya perdió. Ya perdió, sí. Su valor no está ahí. Por eso la propuesta se aleja de lo instrumental y abraza una visión comunitaria. Hay otra cita, de la profesora Carla María Mota, que lo dice todo. ¿Cuál es? La escuela pública no es solo un espacio de instrucción, es una conquista comunitaria, una trinchera de esperanza. La escuela no es un edificio, es la comunidad que la habita. ¡Qué potente! Ok, entendido. Si la escuela tradicional falló por ser este depósito homogéneo, tiene sentido que la solución sea comunitaria. Y supongo que para construir esa comunidad se necesitan cimientos filosóficos sólidos. Definitivamente. La conferencia habla de dos grandes ideas, ¿cierto? La primera es el llamado humanismo mexicano. Sí, y este es un punto crucial.
Porque cuando oímos humanismo, solemos pensar, no sé, en el Renacimiento europeo. En una idea universal. Exacto, en una idea abstracta y universal de la humanidad con mayúscula. El problema es que ese humanismo históricamente se construyó negando otras formas de ser humano, Borrando a otras culturas. borrando a las culturas indígenas, a las mujeres, a las cosmovisiones no occidentales. Entonces, ¿cómo es diferente este humanismo mexicano? ¿Qué significa empezar desde lo local? Significa que no puedes hablar de humanidad en abstracto. Tienes que empezar por reconocerte en tu propia realidad. Para un país como México, pues eso implica reconocer la diversidad cultural, el plurilingüismo, la biodiversidad. Ok. La humanidad se entiende primero desde nuestras propias condiciones, y eso obliga a confrontar las contradicciones que arrastramos, las que se reproducen en la escuela. El racismo, el clasismo, el machismo. Claro, es un humanismo que no te dice todos somos iguales, sino que te dice todos somos diferentes y es en esa diferencia donde construimos lo común. Y este foco en la diversidad local me lleva a la segunda gran idea, la interculturalidad, que francamente es un término que se escucha mucho y a veces se confunde con multiculturalismo. Se usan como sinónimos, sí. ¿Son solo sinónimos elegantes o de verdad hay una diferencia que un docente debería entender? Es una pregunta clave. Y la diferencia es enorme, es casi política. El multiculturalismo, que suena muy bien en el papel, puede ser pasivo. Como pasivo. Puede reconocer las diversidades solo para ponerlas en vitrinas separadas, cada quien en su lugar, tú con tu cultura, yo con la mía. Y en la práctica, esto puede llevar a la segregación, a crear guetos culturales. Ah, ya veo. Como un mosaico, donde cada pieza tiene su color y su lugar, pero no se tocan. Esa es una analogía perfecta, un mosaico. En cambio, la interculturalidad que se propone es crítica, es activa. Ok. No busca solo coexistir, sino interactuar, dialogar, chocar, mezclarse. No es un mosaico, es un guisado. Me gusta. Un guisado. Todos los ingredientes se mezclan, se afectan y crean un sabor nuevo y complejo. La interculturalidad, dice la conferencia, o es para todas y todos, o no tiene un verdadero espíritu transformador. Mosaico contra guisado, me encanta, es una imagen muy potente. Ahora, la pregunta que seguro se está haciendo cualquier docente. La filosofía es clara, celebrar la diversidad, fomentar la interacción. Pero, ¿cómo se aterriza esto en un salón un martes por la mañana con 30 estudiantes? La parte práctica. Exacto. La conferencia parece poner el poder y también la enorme responsabilidad en el profesorado, a través de dos conceptos clave. Así es. Y el primero es la autonomía profesional del magisterio. Ok. La idea central es que esta transformación es imposible si viene dictada desde un escritorio en la secretaría. Solo puede nacer desde abajo, desde la creatividad y el conocimiento de las maestras y maestros. Confiar en ellos. Es devolverles lo que llaman su libertad epistémica y metodológica. Libertad epistémica y metodológica. Suena muy académico. ¿Qué significa eso en español simple? Bueno, significa dejar que la maestra o el maestro sea el chef de su propia cocina. Ah, ok, la analogía del chef. El currículo nacional te da los ingredientes básicos, la despensa general. Pero es el docente quien está ahí, en su comunidad, y sabe si a sus estudiantes les hace falta más sal, un poco de picante. O si un ingrediente de plano no existe en su región. Justo. O no les gusta y hay que cambiarlo por uno local. Es confiar en su juicio profesional para crear el platillo que mejor alimente a sus comensales específicos. Entendido. La analogía del chef es clarísima. Pero supongo que no se trata de que cada docente se encierre en su cocina a inventar todo desde cero, ¿o sí? Eso sería agotador. No, para nada. Sería imposible. Debe haber un método para ejercer esa autonomía, por supuesto. Y esa herramienta es el segundo concepto, el codiseño. No es un trabajo solitario, es un proceso colectivo. En equipo. En equipo. Las y los maestros de una escuela, de una zona, se reúnen para reapropiarse de los programas de estudio. Analizan los contenidos nacionales y deciden, juntos, cómo adaptarlos, cómo enriquecerlos con saberes y experiencias locales. Es el momento en que el equipo de chefs decide el menú. Exactamente. Ahí deciden qué ingredientes de la despensa usar y cómo combinarlos para su comunidad. Esto implica un cambio radical también en la formación docente,
O sea, no puedes entrenar a alguien durante años para seguir recetas al pie de la letra y de repente decirle, ahora sé un chef creativo. Totalmente. Requiere una nueva forma de pensar la capacitación. Claro. La conferencia propone que la formación deje de ser instrumentalista, de solo enseñar técnicas, y se plantea que debe basarse en dos condiciones. Primero, que cada escuela se convierta en una comunidad de aprendizaje en sí misma. Un lugar donde los docentes aprenden unos de otros. Justo. Y segundo, que se recupere y valore la enorme experiencia que ya existe en los colectivos docentes, en lugar de asumir que siempre tiene que venir un experto de fuera a decirles cómo hacer su trabajo. Y creo que la parte más emocionante de la conferencia fue cuando se compartieron ejemplos concretos. Sí, es cuando se vuelve real. Ahí es donde la teoría aterriza y una dice, ¡ah! Es posible. Me llamó muchísimo la atención el de preescolar, Frankenstein, un monstruo con mucho corazón. Es brillante. Usar un monstruo para hablar de diversidad de género con niños tan pequeños suena audaz. Es audaz y es brillante. Ese proyecto muestra varios niveles. Por un lado, pues, utiliza una figura que representa al diferente, ¿no? Al que es rechazado por su apariencia para hablar de empatía. De inclusión. Pero además, lo conectaron con la ciencia, investigando sobre la autora Mary Shelley y rompiendo el estereotipo de que las mujeres no son científicas o escritoras de temas oscuros. ¡Wow! Es un ejemplo perfecto de cómo un tema puede atravesar múltiples áreas del conocimiento. Y al mismo tiempo, abordar temas sociales complejos de una manera adecuada para la edad. Demuestra la autonomía del docente en su máxima expresión. Y no fue el único ejemplo. Se habló de usar narrativas digitales e incluso inteligencia artificial para crear materiales personalizados para niñas y niños neurodivergentes. ¿Sí? Eso desmonta la idea de que esta propuesta está peleada con la tecnología. Para nada. La tecnología se presenta como una herramienta más, pero al servicio de la inclusión. Otro ejemplo poderoso fue un proyecto sobre la danza de los diablos para fomentar las tradiciones afromexicanas, Que han sido muy invisibilizadas. históricamente invisibilizadas en los currículos, sí. O las estrategias para enseñar matemáticas en grupos interactivos a estudiantes con discapacidad, en lugar de segregarlos. Cada ejemplo es una ventana a lo que es posible cuando se confía en el magisterio. Exacto. Y bueno, también se tocaron temas que pueden ser incómodos, pero que son parte de la realidad de muchas escuelas, como la situación de las infancias transexuales y no binarias. Sí, y se abordó de frente, reconociendo la violencia y la alta tasa de deserción escolar que enfrentan. El mensaje fue muy claro. ¿Cuál fue? La escuela debe ser un espacio seguro para todas, todos y todes. Y esto implica también repensar el concepto de familia, Claro, salir del modelo tradicional. reconociendo que el modelo de papá, mamá e hijos ya no representa la diversidad de estructuras familiares que existen en la realidad. Me parece que todo esto apunta a un último punto que se mencionó, que es la necesidad de romper las jerarquías dentro del propio sistema educativo. Absolutamente, Este modelo comunitario choca con la estructura vertical que conocemos. totalmente. La separación artificial entre educación básica, media superior y superior se presentó como un obstáculo. ¿Y qué se propuso? Fomentar el diálogo horizontal entre docentes de preescolar, de secundaria y hasta investigadores universitarios. La idea es que el conocimiento y la experiencia de un maestro de primaria es tan valiosa como la de un catedrático, Y que ambos pueden enriquecerse. mutuamente. Se trata de construir un verdadero ecosistema de aprendizaje, no una pirámide. Haciendo un recuento de todo lo que hemos platicado, la propuesta es, pues, pasar de una escuela que, consciente o inconscientemente, silencia la diversidad a una que la pone en el centro. Que la celebra como su principal herramienta pedagógica Exacto, una escuela que se abre a su comunidad. y que fundamentalmente dignifica al magisterio. Deja de ver a las maestras y maestros como simples operadores de un programa Como aplicadores. y los reconoce como intelectuales, como profesionales con la capacidad y la autonomía para transformar su propia realidad educativa. El mensaje de fondo parece ser que la heterogeneidad no es algo a tolerar, sino que es la norma, es la condición natural del ser humano. ¿Así es? Y que el objetivo de la escuela, pues, trasciende el aprendizaje de materias. Exacto. El objetivo es aprender a convivir, a desmantelar activamente el racismo, el machismo, el clasismo que aún operan en la sociedad. Es una meta muy alta. Lo es.
Se trata de construir un sentido de comunidad donde todas las diversidades, en lugar de simplemente coexistir en un mosaico, interactúan y se enriquecen en ese guisado vibrante y complejo. Esto nos deja con una reflexión final. La conferencia presenta la autonomía profesional como el motor del cambio. Hemos hablado del docente como un chef con libertad para crear. Ujú. Pero esto plantea una pregunta crucial. Para seguir explorando, ¿qué pasa si el director, los supervisores o incluso las familias están acostumbrados a un menú fijo y no les gustan los nuevos platillos? Es un gran punto. La autonomía necesita un ecosistema que lo apoye para que no se convierta en una carga o en un acto de rebeldía solitaria. Ese parece ser el siguiente gran desafío. Sin duda. ¿Cómo construir ese respaldo comunitario para que la libertad del chef pueda de verdad florecer?